Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado y sean todos bienvenidos a la Sociedad de Jóvenes en este sábado. Para comenzar nuestro programa, los invito a colocarnos de pie para hacer una oración. Querido Padre Celestial, Señor, le damos muchas gracias por este hermoso sábado que nos da. Le damos gracias por sus bendiciones, Señor. Esta tarde queremos pedirle que este programa sea de bendición para cada uno de nosotros, que nos acompañe y que su Espíritu Santo esté con nosotros. En Cristo Jesús, amén. Así, de igual manera, de pie, vamos a entonar dos cantos. El primero, Tú y yo somos la luz. Ahorita lo veremos en la pantalla. Secretos que guardar y temores que enfrentar. Nuestra identidad, nuestra oscuridad, somos hijos de la luz. Vamos ya, levántate, tu misión suprema es toda sombra deja atrás. Usa bien el tiempo que hay. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Brillaremos, brillaremos. Es el tiempo de anunciar el mensaje de la paz, que hay vida, libertad y amor sin igual en el nombre de Jesús. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Somos la luz, somos la luz, somos la luz, al mundo brillaremos. Somos la luz, somos la luz, somos la luz. Cristo, tú eres la luz, tú eres la luz, tú eres la luz. Te exaltaremos, danos más. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Somos la luz, brillaremos, somos la luz, brillaremos. Somos la luz, brillaremos, somos la luz, brillaremos. Ahora entonaremos, se titula El cielo te espera. Hay un lugar para ti en el cielo.
Hay un lugar para ti en el cielo. No te centres solo en el presente, que es brillante nuestro porvenir. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel y también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Sueña con ver a Jesús regresando, repitiendo lo que has anhelado. Muy bien hecho, siervo bueno y fiel. Mientras tú sigas aquí esperando, no te canses de decirle a otros que hay un mundo allá que es más feliz. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel y también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Bueno, hermanos, en este momento vamos a tener una dinámica que es para conocernos mejor. Bueno, a lo mejor ya todos nos conocemos, ¿verdad? Pero nunca está de más saber más cosas sobre nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a repartir unas hojitas.
Ahora sí, como les decía, ahorita les voy a repartir unas hojitas. En esas hojitas vamos a anotar 3 cosas. Su nombre, bueno, 4. Si tienen 4, ¿verdad? Su nombre, también van a anotar cuál es su canto preferido, cuál es su versículo preferido y también lo último sería a quién se quisieran encontrar en el cielo, ¿ok? Les voy a repartir las hojitas y van a anotar esas cosas. Repito, es nombre, versículo favorito, canto o himno favorito y con quién se quisieran encontrar en el cielo. Quien esté listo puede pasar a pegar su hojita aquí al frente. Puede ser varias personas que digan, yo me quiero encontrar con toda mi familia en el cielo, o me quiero encontrar con un amigo, un vecino, un papá, tío. Pueden ser varias o puede ser una persona. ¿Te tengo que decir? Sí, si quieres, ¿verdad? Si me quieres contar qué escribiste. ¿Quieres compartir? Bueno, mi versículo favorito es Apocalipsis 3:5, al que venciere. Escribí su nombre en el libro de la vida y se me olvidó, y lo presentaré ante mis ángeles. En el cielo, mi mayor anhelo es encontrarme con mi papá. Hermana Roxana, ¿nos quiere compartir lo que escribió? Bueno, pues mi nombre es Roxana. El Salmo 138:8 es mi versículo favorito, que dice: el Señor cumplirá su propósito en mí, tú, Señor, no abandonas la obra de tus manos. El canto es el canto de Fuente de la Vida Eterna, fue el primer canto que me aprendí cuando entré a la iglesia. Lo cantaban mucho, así que fue el primero que me aprendí. Y la persona con la que yo quisiera encontrarme en el cielo es con el profeta Isaías. Se me hace alguien muy increíble.
nombre es Jade. El Salmo 23. El Salmo 23. ¿Y tu canto al orar? ¿Al orar? Dilo, mi canto es al orar. Mi canto es al orar. ¿Y con quién te quieres encontrar en el cielo? Esther y David. Díselo a ellos, Esther y David. Esther. Dáselo a ellos, dáselo. Muchas gracias, Jade. ¿Alguien más que haya terminado ya de escribir en su hojita? Bueno, ¿con quién? Bueno, lo puse un poquito al revés, pero bueno. El versículo favorito es Salmos 4:8, es: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y con la persona que me gustaría ver en el cielo sería mi abuelita Lugre, que fue la que siempre me inculcó ese versículo y siempre lo tengo en mi mente, y todos los días que me voy a dormir siempre lo repito. Un nombre de un canto, bueno, el de Sea Exaltado, el himno 77 creo, y el profeta Daniel me gustaría verlo también. Buenas tardes, hermanos. Uno de mis cantos favoritos, son muchos, pero uno de mis cantos favoritos que entonaba con mi mamá a dos voces: prefiero a mi Cristo. Y el texto que siempre recuerdo porque me lo enseñaron desde pequeña: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91:1. Aunque me sé todo, ¿verdad? Pero es el inicio. Y me gustaría encontrarme en el cielo, que el Señor así nos lo permita, con mis padres y conocer a Adán y a Eva. ¿Los junto los dos? Como quieran. Si alguien tiene vergüenza de pasar al frente y contar lo que escribió, puede pasar y pegarlo nada más. Mi versículo favorito es Apocalipsis 21:6. Mi canto favorito es el de Sonríe. Y alguien que me quisiera topar en el cielo es mi amigo Carlos. Bueno, mi canto favorito se llama Solo en Cristo. El versículo es Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y quien quisiera ver en el cielo, pues por más que pienso, la lista se hace más grande, ¿verdad? Pero pues mi familia, obviamente, ¿verdad? Y no, hombre, muchas personas que de todas las épocas. Pero ahorita se me ocurrió así particularmente con el rey Josías. Quisiera conocer al rey Josías, el que fue el rey desde los 8 años y perdió el reino. ¿Alguien más que ya tenga lista su hojita? Heidi,
Carla. Pues yo me llamo Heidi. Mi versículo favorito es Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzas, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi canto favorito es Sueños y Promesas, porque pues desde chiquita siempre me ha gustado. Y a quien quisiera ver en el cielo es a mi familia y al rey David. ¿Alguien más que quiera pasar? ¿O a alguien le falta hoja o pluma? Las pueden pegar también en el centro, no tiene que ser en las... Bien, mi nombre es Luis Humberto Basarte Gámez. A veces me han preguntado que si me gusta que me digan Humberto, pero pues me es igual, ¿verdad? Si Luis o Humberto. Me es igual que me digan cualquiera de ese nombre. Mi versículo favorito siempre ha sido Tito 2:13. Cuando me preguntan sobre versículos de memoria, siempre me acuerdo de ese, no sé por qué, ¿verdad? Pero es el que más me gusta. Se dice así: aguardando la bendita esperanza de la aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿A quién me gustaría ver en el cielo? Pues por supuesto a mis padres, ¿verdad? Yo tengo ese anhelo de volverlos a ver, y a mi hermana también, a mis abuelos también, que ya no los tengo, ¿verdad? Es un deseo que tengo en mi corazón, pero me gustaría encontrarme con Noé allá en el cielo y preguntarle algunas cosas, porque él es el que vivió pues antes del diluvio, y como fue uno de los que sobrevivió al diluvio, me gustaría preguntarle si es cierto de lo que había antiguamente, ¿verdad? Cómo le hicieron algunas civilizaciones, o qué tan avanzadas estaban las civilizaciones de aquellos años. La hermana de Huay dice que esas civilizaciones, los antidiluvianos, eran muy inteligentes, y que probablemente más inteligentes que el mundo actual. Entonces le quisiera preguntar también si es cierto que existía la luz eléctrica, si él llegó a ver esa lámpara, ¿verdad? Porque él vivió en esos años. Muchas gracias por su participación, hermano. Bueno, yo soy Javier. Mi versículo favorito es el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi himno es Entrega todo a Cristo. No recuerdo cómo se llama, pero más o menos. Y yo quiero encontrarme a todos, a David, al rey David, de cómo es que él tuvo valor de enfrentarse con Goliat, un hombre grandote, y nadie de todos los guerreros que iban, nadie se quería enfrentar, y él sí se enfrentó, siendo un niño que es un pastor. Amén. Yo me llamo Citlali, mi versículo favorito también es el del hermano, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi canto favorito es Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Lo cantábamos más jóvenes, cuando todavía venían mis primas, y me gusta mucho, me recuerda cuando todavía estábamos todos en la iglesia. ¿A quién me quiero encontrar en el cielo? Obviamente a mi familia, a mis hermanos, a mis tíos, a mi abuelito Silvestre. Y es todo.
hermanos. ¿Alguien más gusta pasar? Mi canto favorito es Contracorriente. Mi versículo favorito es Salmos 23. Y quien quisiera conocer en el cielo es con mi hermanito que falleció. Bueno, mi nombre es Jorge. Soy panadero profesional. Y aparte de eso, quiero decirles que mi canto favorito se llama Todas las promesas. No recuerdo el número del himno, pero así se llama el canto. Y el versículo no es mi favorito, pero sí es el versículo que compartió el pastor cuando yo me bauticé. Y es de Números 23:19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, Él habló y lo ejecutará. Y bien, me gustaría encontrarme con mi familia, y de mi, ¿cómo se dice? De los personajes bíblicos, me gustaría encontrarme con Jonás. No, hermanos, yo creo que todos nos quisiéramos ver en el cielo, en un futuro estar todos juntos ahí conviviendo como hermanos, ¿verdad? Entonces, pues esta fue la dinámica. Espero les haya gustado, es para conocernos. Yo creo que pues todos compartimos un poquito de nosotros y pues nada, es todo. La lectura bíblica, los invito a abrir sus Biblias, Cuando tengan su Biblia fuera, puede decir amén. No, sí, perdón, disculpa. Se encuentra en Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es el tiempo del hermano Gil, lo invitamos a pasar al frente. Hermanos, feliz sábado. Esperamos que le estén pasando bonito. En este día ya parece que se acabó el verano. Todavía hace calorcillo, pero estamos mejor. Bueno, vamos a hablar acerca de un poquito de dos cosas. De la historia de la iglesia cristiana y de la historia de la Biblia. Esas dos cosas. Entonces pueden sentirse libres de comentar en cualquier momento, ¿verdad? Y viene a la mente una pregunta que muchas veces hemos escuchado y nos hemos hecho, y se las voy a preguntar a alguno de ustedes esa pregunta, que me den su opinión. La primera pregunta es: ¿por qué hay tantas iglesias diferentes? ¿Por qué hay tantas iglesias diferentes? Aquí a 2 cuadras para acá hay una, y aquí a la otra cuadra se reúnen, bueno, no sé si todavía, pero hasta hace poco se reunían aquí de otra iglesia, no es iglesia, pero una casa. Y luego aquí adelantito del hospital hay otra, y luego para acá hay otra, pero todas tienen nombre diferente.
¿Por qué hay tantas iglesias diferentes? ¿Quién quisiera participar? Y si no, pues aquí los llamamos. Bien, sí, porque cada quien cree cosas diferentes, hay diferentes creencias, sí. ¿Quién más podría? Toño. Sí, sí, cómo no. Como cuando algunos niños están jugando y, no, hombre, yo no estoy de acuerdo con esto, ya me voy, pero me llevo mi balón. Y se van y van allá a jugar a otro lugar y se quedan acá unos y otros mejor se van. Igualito. Me enojo, me voy, pero voy a hacer otra iglesia, pero más bonita que la que yo iba antes. Bueno, ¿alguien más? Si no, aquí voy a empezar a preguntar por nombre. Sí. Sí, y voy a hacer, sí. Bien. ¿Saben por qué hay muchas iglesias diferentes? Porque hay muchas personas que están equivocadas y nosotros estamos en lo correcto. No es cierto, es una broma eso, pero ¿podrían haber quien lo diga muy en serio? ¿Por qué hay muchas iglesias? Pues porque todos aquellos están mal y yo estoy bien. Imagínense. ¿Sí? Bien, voy a hacer un poco más amplia la pregunta. ¿Por qué hay tantas iglesias si la Biblia es la misma? Es la misma. Podemos decir, no, pues cada quien cree en diferentes cosas. Pero ¿por qué creen diferentes cosas si nada más tenemos un mismo libro de texto? ¿Nada más uno? Bien, no veo la presentación, pero no quiero... Ni es nada más es una imagen, sí. ¿Y a nosotros Dios sí nos las da, la inteligencia? ¿Cómo cuántos años tenía cuando le encontraba un pero a todo? 16, entre 17 años, digamos. A los 17 años andaba analizando.
Y ya no he encontrado peros aquí. Ahora sí conoce la verdad. Ahora sí tiene las doctrinas correctas. Sí. Entonces nosotros sí las escudriñamos, ¿verdad? Sí, diariamente las... Esto no es lo que he aprendido, ¿verdad? Esto no va con lo que he aprendido. ¿Ustedes creen que todos los cristianos están como la hermana Cristina relata, que están buscando dónde será mejor? ¿Ustedes creen que todos estemos así en esa situación? ¿Ustedes en algún momento han dicho, me gustaría pertenecer a una iglesia mejor? ¿Lo han dicho en algún momento? No, así como estamos bien. Y sí. Vamos mejorando. Hermano, ¿usted cree que algún día usted diga, encontré una iglesia mejor que la iglesia Hidalgo, me voy a hacer miembro de esa iglesia? ¿Usted cree que algún día suceda eso? Amén. Sí.
Sí, sí, hemos alcanzado un nivel de comprensión, pues también los otros sería bueno que lo tuvieran, ¿verdad? Por gracia de Dios, así como recibimos, pues también lo damos. Hermanos, ¿ustedes creen, ya última pregunta, ¿ustedes creen que tengamos, ustedes van a entender lo que yo voy a preguntar? No está muy claro, pero ustedes sí lo van a entender. ¿Ustedes creen que la Iglesia Adventista tiene la verdad completa? ¿O creen que falta algo todavía? De sopetón. En palabras adventistas, la verdad presente. Ahí dice el Salmo, como el sol que va saliendo, ¿verdad? ¿Quién se sabe ese versículo? Hasta que es mediodía. La luz de los santos es como la aurora, que va creciendo la luz. Sí. Bueno, la respuesta es sí, ¿verdad? Bien, miren, hermanos, actualmente hay muchas iglesias con muchos nombres diferentes y algunas se enfocan más en lo literal de la Biblia, en lo que dice la Biblia. Ustedes me van a decir en cuál estamos. Otras se basan más en lo simbólico, es decir, en lo que podemos aprender de la Biblia, no así literalmente, sino en lo simbólico. Otras se basan más en lo espiritual, es decir, en lo que llevamos a la vida diaria, en lo que ejercitamos día a día. ¿En cuál iglesia creen que estamos nosotros? ¿En la que se enfoca más en lo literal o en lo simbólico o en lo espiritual? Bueno, tal vez la respuesta varíe de acuerdo a la persona que la conteste, pero usted como cristiano se enfoca más en lo literal, así como está el estudio, o en lo simbólico, las lecciones que podemos extraer, o bien en lo espiritual, en la relación con Dios. ¿Cuál creen que sea? Pero primero no había dicho relación con Dios y no decía nada. Sí. Es un combo, son las tres. No, es como la fe y las obras, no podría existir una sin la otra, pero aún así, cada iglesia se enfoca más en uno de los aspectos. Así, objetivamente y fríamente, la iglesia adventista, ¿en cuál creen que se enfoca más? ¿En lo literal, en el estudio de la Biblia, o en lo simbólico, las lecciones que sacamos de aquí, o en lo espiritual? Así en general, la iglesia adventista, ¿en cuál creen que fortalece más, a pesar de que le da importancia a los tres? ¿En cuál de esos tres cree que la iglesia adventista se centra más? Profecía. Esa sería la verdad presente. Sí, pero la pregunta es otra. Dice hermano que en lo simbólico, ¿alguien piensa diferente? ¿Cree que la iglesia adventista se centra más en otro de los aspectos? En lo espiritual. ¿Alguien más? ¿Alguien cree otra pregunta diferente? Bueno, no hay respuestas correctas, es la opinión
propia. Estamos diciendo que las tres son importantes. Bueno, pues aquí es cuando hay desacuerdos en cuanto a algunas creencias. Y ya no estoy hablando nada más de esta iglesia, de la iglesia adventista, estoy hablando con otras iglesias que ya fueron mencionadas. Hay desacuerdos en temas como el bautismo, a pesar de que como adventistas vamos a decir, pero si está muy claro cómo Jesús se bautizó, inmediatamente lo vamos a decir, pero hay desacuerdos en cuanto al bautismo, en cuanto a la salvación, qué tengo que hacer para ser salvos. Y va a decir alguien, pero está facilísimo, ¿cómo ser salvos? Pues sí, pero hay desacuerdos. A otras iglesias darían una respuesta diferente. Incluso aquí, no lo voy a hacer, pero si yo le pregunto a cada uno de manera aislada qué tengo que hacer para ser salvo, las respuestas van a ser diferentes. Alguien va a decir una cosa y otra. Sí, sí. Hay posiciones diferentes en las iglesias cristianas en cuanto a la segunda venida de Cristo, ¿cómo será? En cuanto al rol de la mujer en la iglesia, hay diferencias, y eso hay diferencia hasta en la iglesia adventista, y eso hay diferencia hasta en la iglesia adventista de Nuevo Laredo, y eso hay diferencia hasta la iglesia adventista de Nuevo Laredo, Distrito Hidalgo. Es más, aquí mismo hay diferencias en cuanto a los dones del Espíritu, etcétera. Bueno, no vamos a ver más ejemplos. Les decía que vamos a hablar un poco acerca de la historia de la iglesia cristiana. Vamos a ver la segunda de imagen ahí que no tenía mucho chiste, ¿verdad? Pero es acerca del Concilio de Jerusalén. ¿Han escuchado el Concilio de Jerusalén? En el Concilio de Jerusalén se reunieron los apóstoles, los 12, porque ya eran 12, y discutieron acerca de asuntos como la circuncisión. ¿Lo han leído en el libro de Hechos? Bueno, no lo vamos a leer, pero había desacuerdos y había uno que decía, todo cristiano debe circuncidarse. Y Pablo decía, no todo cristiano debe circuncidarse, porque una cosa es que sea judío y otra que sea cristiano. Y es verdad, para ser judío hay que circuncidarse, pero para ser cristiano no. Y ya había desacuerdo. Ese fue el Concilio de Jerusalén en el año 50. Así que tuvieron algunos desacuerdos en cuanto a seguir la ley de Moisés. Nosotros no seguimos la ley de Moisés. Bueno, algunas partes sí, pero no todas. Por ahí también estaba acerca de los alimentos. Hubo una discusión ahí en cuanto a los alimentos que debían comerse. Y este concilio fue clave para definir la identidad del cristianismo como un evangelio para todos, no solamente para los judíos, no solamente para los descendientes de Abraham, sino para todo el mundo. Ahí se pusieron de acuerdo y empezó a crecer. Pablo ya se fue en sus viajes misioneros a otros países para dar a conocer las buenas noticias, es decir, el evangelio. Bueno, más adelante tenemos otro concilio. Estamos hablando de la iglesia cristiana, ¿verdad? Los que creen en Jesús y en este libro. Entonces, en el concilio de Nicea, ¿sí han escuchado el concilio de Nicea? Año 325, había un emperador que se llamaba... No, Nicea es la ciudad. Un emperador que así bien malo y bien cruel y bien autoritario. No, el año 300, Nerón es del año 100. Constantino, está bien, me voy a hacer cristiano. Bueno, hay que aprender bien esa historia porque luego la contamos mal. Pero Constantino formuló todo, se dispuso a que el cristianismo fuera el oficial en el Imperio Romano, pero hubo una reunión de líderes, de obispos, ahí en la ciudad de Nicea. La ciudad de Nicea era una ciudad que está allá en lo que ahora es Croacia. Hagan de cuenta que está Italia y cruzando el mar, ahora está Croacia y Serbia, por ahí. Ahí fue el concilio. Y por ahí se tocaron algunos puntos. Por ejemplo, había un grupo de personas que eran los arrianos. ¿Han escuchado de los arrianos?
Sí, los arrianos decían que Dios nada más es uno, y en el concilio de Nicea se llegó al acuerdo de que la deidad son tres. No digo que ahí se inventó, nada más digo que oficialmente se habla de la Trinidad. Hubo muchos más concilios, por ejemplo, hubo otro en Constantinopla donde oficialmente se reconoció como divino al Espíritu Santo entre los cristianos. El concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, otros concilios que hubo en Constantinopla. Constantinopla es una ciudad que estaba donde ahora es una ciudad que se llama Estambul, en Turquía. Fíjese, luego a veces no queremos reconocer, pero las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿en qué país están? En Turquía. Asia Menor se llamaba en aquel entonces, pero ahora es el país de Turquía. Y como cristianos no hablamos mucho de Turquía, pues ahí estaba la mera mata del cristianismo. Bueno, ahí en Constantinopla hubo otros concilios donde, por ejemplo, en el concilio segundo de Nicea, ya más adelante, en el año 787, se aprobó la veneración de íconos, o sea, de símbolos, como venerar una cruz, como decir que una cruz puede ser milagrosa, las estampitas, alguna estatuita por ahí de algún santo, en el concilio segundo de Nicea. Bueno, muchos años después, ahí tenemos el segundo concilio, más bien el concilio cuarto de Constantinopla, donde esto es muy importante, porque ahí se reconoció la supremacía del Papa. ¿Sí? En la iglesia cristiana, el máximo líder, el máximo representante de la iglesia en todo el mundo, según ellos, era el Papa. Esto hasta el día de hoy, pero no podemos hablar de iglesia cristiana, sino la iglesia católica, ¿verdad? El representante es el Papa. Bueno, hubo más concilios durante la Edad Media. Por ejemplo, en el concilio lateranense del año 1215 se instituyó la misa, la Eucaristía. ¿Sí conocen la misa? La misa es la representación de la última cena que tuvo Jesús con los discípulos, que dijo: tomad, esto es mi carne, y bebed, esto es mi sangre. Hacen un panecito así de harina, redondito, y eso es la Eucaristía, eso es la misa. Eso fue en el año 1215. Vamos adelante porque no hay mucho tiempo. Bueno, en el año 1054 fue el gran cisma de Oriente. ¿Han escuchado la palabra cisma? Cisma quiere decir, hagan de cuenta, lo mismo que revolución. Si en un país derrocan un gobierno y ponen un nuevo gobierno, se llama revolución. Eso mismo, pero dentro de una iglesia, eso se llama cisma. Entonces, en el año 1054 el cristianismo se dividió en dos. Fue el gran cisma de Oriente, y ahí tenemos a las dos divisiones. De un lado quedó la iglesia católica con sede en Roma, y del otro lado quedó la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa tiene bastantes millones de creyentes hoy en día. Generalmente, más bien particularmente, la iglesia ortodoxa está ahora en Rusia, es su mayor sede, ahí están. Bueno, hubo algunas diferencias, por ejemplo, de la autoridad papal, por ejemplo, también diferencias culturales y lingüísticas, y dio paso a esta división por primera vez de la iglesia. Aquí tengo el dato que la iglesia ortodoxa tiene 360 millones de miembros. Es bastante importante, ¿verdad? Son los miembros de la iglesia ortodoxa. Por otro lado, la iglesia católica es reconocida, por lo menos en sus censos, tiene por lo menos
¿cómo se lee este número? No sé. Más de 1,000 millones. Es que es 1.4 mil millones, pues no le sé. 1,5 billones, bueno, de la iglesia católica. ¿Alguien sabe cuántos adventistas hay en el mundo más o menos? Sí, según que se hizo la depuración de los libros y ahora se dice que son 21 millones. 21 millones de adventistas. Aquí tengo otras cifras, por ejemplo, pentecostales hay aproximadamente 280 millones, bautistas hay más o menos 80 millones, los luteranos son 70 millones, los metodistas son 60 millones, etcétera. Está bastante importante ver las cifras, porque yo les hacía unas preguntas al principio y luego llega un momento en que uno dice, o sea que todos estos miles de millones de personas están equivocadas y yo estoy correcto. ¿Yo soy más inteligente que ellos? No se trata de eso. No se trata de eso. Vamos a la siguiente. Bueno, hubo otra en la historia, en el año 1517. ¿Quién es ese del dibujo? Martín Lutero era un monje que en una pequeña ciudad de Alemania, donde era maestro en la universidad, él estaba en contra de la venta de indulgencias. Estaba en contra de que la gente diera dinero para que Dios le perdonara sus pecados, así de sencillo. Entonces, basado en la Biblia, la cual encontró por casualidad, que no fue casualidad, sacó una lista de argumentos por los cuales no es correcta la venta de indulgencias. Dios perdona sin que le demos dinero a la iglesia. Y pegó, ahí está, bueno, la clavó más bien porque no había resistol, no había, clavó en la puerta de la capilla las 75 tesis que elaboró en contra de la venta de las indulgencias. La pegó, ¿alguien sabe qué día la pegó? ¿La clavó? 31 de octubre en Halloween, porque el día siguiente, que era Día de los Muertos, iba a llegar mucha gente en la iglesia, por eso dice aquí para que todos la vean, ¿sí? Y lo comento porque hay quienes dicen, no, la iglesia protestante, fíjense cuándo inició el 31 de octubre, no, eso no es de Dios, no tiene nada que ver ni una cosa ni otra. Bueno, así que ahí inició lo que llamó la Reforma Protestante. Martín Lutero no hizo ninguna iglesia nueva. Martín Lutero quería exponer esos puntos para que la iglesia se reformara, para que la iglesia se corrigiera. A su muerte, muchos años después, un grupo de personas siguió mucho sus libros y fundaron la iglesia luterana, que es hasta el día de hoy. Ahorita leí que tiene muchos miembros, pero Martín Lutero no fundó esa iglesia, ni tuvo nada que ver con la organización, ni buscaba hacer eso. Él nada más quería que la gente, que su iglesia amada se reformara. Y bueno, pues así suceden las cosas. Al principio comentábamos por qué hay tantas iglesias diferentes y pues porque basado en la Biblia tenía desacuerdos con esa iglesia, por eso algunos se separaron. Bueno, vamos después de esto, hay algo que no es un nombre que lo hayamos puesto aquí en la iglesia. Sucedió el gran despertar religioso. ¿Han escuchado de eso? El gran despertar religioso. Nosotros como adventistas lo interpretamos que es Apocalipsis 14. Y dice que Juan vio volar por en medio del cielo un ángel y le siguió otro ángel y lo siguió otro ángel. Eso es en una época de la historia. ¿Alguien sabe algo, ha escuchado algo, quisiera comentar algo acerca del gran despertar religioso? Bueno, sí.
Sí, ahorita voy a repetir la pregunta, pero yo al principio les preguntaba que si teníamos la verdad completa. Cuando se hizo la Iglesia Adventista, casi 50 años después salió un librito que se llama Las 13 creencias de los adventistas del séptimo día. Muchos años después, en 1980, es decir, varios de los que están aquí presentes ya andaban por ahí aquí en este mundo, salió el libro llamado 27 creencias de los adventistas del séptimo día. No fue sino hasta este siglo, en 2005, que ha salido un librito que se llama 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Es decir, nomás con las puras creencias, la iglesia nada más la iglesia adventista desde que nació ha ido cambiando. Y cada quien quiere que la iglesia sea como cuando era joven. Si viajáramos en el tiempo hace 50 años, una persona de 50 años va a decir, no hombre, ahorita estamos muy mal, lo que debíamos de hacer es como hace 20 años, esa sí era iglesia, es así. Pero ahorita le pregunto, no le voy a preguntar a nadie, pero alguien diría, no hombre, cuando yo era joven, ahí sí era, ¿cómo quisieron? Y luego sacan el versículo de Isaías, no, volved a las sendas antiguas, como si las sendas antiguas fueran, o ese versículo se refiriera a la juventud propia. No. Y les comentaba eso de las 28 creencias de los adventistas, porque los grandes héroes de la fe, por ejemplo, Martín Lutero, ¿qué tanto sabía acerca de la Biblia? ¿Será que sabía lo que sabe un teólogo actual? Yo creo que no. O sea, definitivamente no. Su conocimiento era poco. Y los que eran antes de él. Y ahorita aquí mencionaron unos héroes bíblicos. Noé, ¿será que tenía tanto conocimiento teológico como lo tenemos hoy? Dijeron del rey David, ¿será que el rey David conocía tanto el mensaje de Dios como se podría conocer hoy? No, definitivamente no. Y eso no nos hace más especiales, ni los hace a ellos inferiores de ninguna manera. Porque, bueno, ahorita vamos a intentar sacar algunas conclusiones. Vamos a buscar unos versículos para que no se me duerman, hermanos, ya vamos a acabar casi. Primera de Corintios 3:3. Primera de los Corintios 3:3. Alguien que lo encuentre y le dé lectura, por favor. Todavía, a pesar de que son cristianos, todavía hay contiendas, celos y disensiones. Hasta parece que Pablo lo escribió para nosotros. Pero vamos más adelante. La oración de Jesús, Juan 17:21. Juan 17:21. Amén. Esa es la oración de Jesús para sus discípulos. Eran 12 los principales. Que no estén discutiendo, que no hagan grupos separados, que permanezcan justos. Ese sigue siendo el deseo de Dios para hoy. Sin embargo, no se está cumpliendo, no lo estamos logrando. Y es muy fácil pensar, pues sí, pero es que aquellos no entienden, pues si aquí está muy claro, pero aquellos no entienden. Bueno, es muy fácil pensarlo eso, pero la unidad siempre ha sido el plan divino. El hecho de no llegar a discusiones, sino mantener la armonía con el vínculo de la paz, ese siempre ha sido el plan divino. Estamos fallando como humanos, y bueno, a lo mejor alguien va a decir, yo no estoy fallando, están fallando los otros, pero estamos fallando como cristianos, como el cuerpo de Cristo. No estoy hablando de ecumenismo, estoy hablando de que el plan divino siempre fue la unidad entre el prójimo y la unidad con Dios. Eso nos queda claro. Bien,
Vamos a la segunda y última parte del tema ya para terminar, no crean que vamos a estar mucho, pero ¿se acuerdan que íbamos a comentar algo de la historia de la iglesia y de qué más? Ya no se acuerdan, ¿ven? Sí, de la historia de la Biblia. Una de las razones por las cuales hay tantas iglesias es porque hay varias Biblias diferentes o no, o son iguales todas, o sí son diferentes. ¿A cuál les gusta a ustedes? ¿Cuál versión les gusta a ustedes? ¿Han leído o tienen la Biblia de Jerusalén? La Biblia de Jerusalén es de las más vendidas en el mundo, más que la Reina Valera. Pero no la tenemos porque es una Biblia católica. Básicamente dice lo mismo, pero el punto es de que no la tenemos. Bueno, vamos a la segunda parte, vamos a hablar un poquito de la historia de la Biblia. Bueno, la Biblia hebrea, como la conocemos, es conocida como el Tanakh o el Tanaj, con J o con K, depende sí, es mero. Es el texto sagrado central del judaísmo y el Tanaj son las 3 letras, es un acrónimo de las 3 letras que contiene la Torá, Nebim, que son los profetas, y Ketubim, que son los escritos. Para nosotros, el Tanaj es el Antiguo Testamento. La parte de los primeros 5 libros es la Torá, es la ley. Y en el orden que tenemos nosotros, de Josué hasta Job, es la segunda parte que son los escritos, y la tercera parte que son no hasta Job, hasta Lamentaciones, y la otra parte que es de Isaías, son los profetas. Esa es la Biblia judía, esa es la Biblia hebrea, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Hay un versículo que dice, Isaías 8:20, dice: a la ley y al testimonio, si no hablaran conforme a esto, es que no les ha amanecido. ¿Se lo saben? ¿Lo han oído? Bueno, ahí Isaías está hablando de esa Biblia, la ley, el Pentateuco, y el testimonio, lo demás. Si Isaías lo hubiera escrito ya más adelante en el tiempo, diría que sea conforme al Antiguo Testamento, si no, no les ha amanecido. Entonces, para que no se les olvide. Bueno, el Antiguo Testamento son los escritos judíos, conocido como Tanaj, pero el detalle es que esos escritos se formaron en 3 etapas. Muy rápidamente vamos a ver. La Torá, o sea, los libros de Moisés, se formaron en el siglo 5 antes de Cristo. Es decir, ya que los judíos habían regresado de Babilonia. Ya después, o sea, si alguien se imaginó a Moisés escribiendo, eso difícilmente sucedió. Y si alguien dice, bueno, sí, pero yo quiero ver el rollo donde escribió Moisés, eso no lo tenemos disponible. Fue escrito más de 1000 años después, escrito. Antes se comunicaba de manera oral. Y ahí ya vienen los primeros problemas para los opositores de la iglesia, porque dicen, a ver, pero ¿dónde está el libro que escribió? Yo quiero ver el libro donde escribió Moisés. No lo tenemos disponible, de momento no hay. Estamos convencidos en lo personal, que el Espíritu Santo conservó esas enseñanzas, por supuesto. Dios ha querido que tuviéramos este libro y ha llegado hasta nosotros hoy. Amén. Estamos seguros, porque la Biblia es muy poderosa y un versículo pequeñito, y ya cómo nos llega hasta el corazón y cómo tiene poder, y unas palabras tan sencillas como nos hacen llorar y nos hacen alegrarnos, y otras nos hacen que nos dé miedo. Es tremenda la Biblia. Bueno,
Pero volviendo a lo que estábamos, los libros de los profetas, la segunda parte del Tanaj, fueron aceptados hasta el siglo III antes de Cristo, y los escritos, es decir, como los salmos, los proverbios, los libros de poesía, todos esos, fueron aceptados por los judíos, por sus autores, hasta el siglo I después de Cristo, o sea, hasta los tiempos de Jesús fueron aceptados, y en gran parte porque Jesús los citó, y eso les dio la autoridad. También los apóstoles citan el Antiguo Testamento, y los cristianos dicen, como nuestro Señor Jesús los está citando, ya tienen esa autoridad, por lo cual decimos que es revelación divina. Pero eso es algo relativamente moderno. Bueno, la lista o canon de libros bíblicos hebreos quedó establecida definitivamente para el judaísmo en el siglo II por el consenso de un grupo de sabios rabinos que habían conseguido escapar del asedio de Jerusalén en el año 70, cuando el general Tito destruyó Jerusalén. Escaparon algunos rabinos que más adelante conservaron las escrituras sagradas que tenían desde tiempos atrás, es decir, desde que empezaron los fariseos allá en los tiempos de Nehemías, y formaron estos escritos que ahora lo tenemos como Antiguo Testamento. Bueno, otra siguiente fase de la Biblia, es la Septuaginta. ¿Han escuchado de la Septuaginta? La escuela sabática cada cierto tiempo habla de la Septuaginta, así lo dice. Bueno, la Septuaginta es la primer Biblia griega que hubo. Se juntaron, y dice la leyenda, porque eso no está escrito en ningún lado, dice la leyenda que fueron 70 sabios que se juntaron en 70 días y usaron 70 plumas. Bueno, no sé cuántas veces se usa el número 70, pero se llama Septuaginta, y juntaron los escritos sagrados hebreos y los tradujeron, los escribieron en griego. Esto fue por iniciativa de, ¿alguien sabe? De Ptolomeo. ¿Cómo? Sí, era la época de la Biblioteca de Alejandría. ¿Han escuchado de eso? Una de las maravillas del mundo antiguo. En una ciudad llamada Alejandría había la mayor biblioteca del mundo, porque era puerto, y cada que llegaba un barco le pedían sus libros, los copiaban y ya tenían copias, y tenían emisarios en todos los países conocidos que viajaban hasta allá, les copiaban sus libros y los traían a la Biblioteca de Alejandría, y había salas llenas de rollos, de libros de todo el mundo, de todo el mundo. ¿Han escuchado qué pasó? ¿Por qué ya no podemos ir a la Biblioteca de Alejandría? Se quemó, se destruyó todo eso. Bueno, pero en el tiempo de Ptolomeo, el imperio griego, procuró que los escritos sagrados judíos los tuviera todo el mundo disponible, por lo cual los escribieron en griego, porque era el reino que gobernaba en ese tiempo después de la muerte de Alejandro Magno, y crearon la Septuaginta. Hace como, el año pasado fui a una escuela adventista, y ¿cuál fue mi sorpresa? Porque ahí en un librero tenían la Septuaginta, y la abrí y estaba en griego, y al ladito está en español, así como se ve ahí. Bueno, ahí está en hebreo y griego, pero nunca la había visto, nomás la había oído, ¿verdad? Pero ahí lo tienen. Ya después vi que en las librerías cristianas la venden, la Septuaginta. Bueno, es la traducción más antigua existente en griego de los libros hebreos y arameos de la Biblia hebrea. También incluye algunos libros que fueron escritos originalmente en griego. Algunos eruditos sitúan en el siglo I de la era cristiana la traducción al griego de Esther, Ruth, Eclesiastés, Lamentaciones y el Cantar de los Cantares. Bien, vamos a seguir adelante, si no, no vamos a acabar. Siguiente. La Vulgata Latina, ¿han escuchado esto? En el Conflicto de los Siglos habla mucho de la Vulgata Latina. Esa la tradujo Jerónimo en el año 382. Jerónimo se fue a vivir al pueblo de Belén
allá donde nació Jesús, y pasó por lo menos 30 años viviendo en una cueva. Todo ese tiempo lo dedicó a aprender a hablar hebreo antiguo y a escribir, a transcribir o a traducir de hebreo antiguo a latín. Por eso es la Vulgata latina, porque está en latín. Y Jerónimo ya en 30 años tuvo listo ese libro, ¿verdad? La traducción, y ahí por más de 1000 años fue la Biblia oficial de todo el mundo cristiano, la traducción de Jerónimo. Hasta el día de hoy, a la cueva donde vivía Jerónimo ya le hicieron ahí su pisito de mármol y le pusieron ahí sus foquitos para que uno vaya y vea dónde vivía Jerónimo, pero ahí está. Está dentro de un templo grandísimo que se llama el Templo de la Natividad, o sea, donde se supone que nació Jesús, que hay una estrellita ahí en el piso, ahí la buscan en Google. Bueno, ahí está la cueva donde Jerónimo tradujo esta Biblia. Después de esa, ¿recuerdan quién tradujo la primera Biblia en inglés? Sí, John Wycliffe. Pero estamos hablando que la Vulgata latina fue en el año 382 y la primera Biblia en inglés, o sea, la siguiente traducción fue en 1382, o sea, 1000 años después. No existía en otros idiomas. El que quería leer la Biblia tenía que hablar o hebreo, o arameo, o griego, o latín. Si no, pues no le entendía nada. Entonces John Wycliffe la tradujo al inglés y animó a que eso dio paso a que muchos otros se animaran a traducirla. No es que no estuvieran animados, es que no la tenían. Entonces, ¿cómo le iban a traducir si no la tenían? Martín Lutero encontró una encadenada y la tradujo al alemán, lo que hizo que mucha gente la conociera. Y fue hasta el año de 1455 que un hombre llamado Gutenberg, ¿qué hizo? Las primeras planchas que hizo la prensa de Gutenberg fueron, el primer libro que existió fue la Biblia. Antes de eso no eran libros y no existían los libros. Si el profeta Daniel dice que los libros fueron abiertos, pues es para que así lo entendamos nosotros, pero eran rollos, eran pergaminos. Entonces Gutenberg ya inventó esto de coser los libros y poner las páginas así para darles vueltas así. Y con una prensa que imprime muchas veces lo mismo, pues hicieron un tiraje de muchas Biblias. Todavía existen, no están a la venta, pero la gente que las tiene las primeras Biblias de Gutenberg. Bueno, y siguiente. Tenemos esta Biblia. ¿Alguien reconoce qué es eso? Sí, esa es la Biblia del oso. Ahí no se nota, pero en la que sigue sí. Tiene un grabado que es un oso que está como husmeando dentro de un hueco de un árbol porque está buscando miel. Y hay una Biblia allá abajo, ¿la ven? Allá abajo está abierta, un librito que está abierto. Y no, hombre, a la gente le encanta hallarle significado a todo eso. No, que las hojas, yo conté las hojas y son los días que y tal. No, hombre, le hallan muchos significados. Pero esa fue la decoración que se eligió para la Biblia del oso. La Biblia del oso fue la primer Biblia en español. Eso fue en el año 1569. O sea, un poquito después de que llegaran los españoles a México. No me acuerdo en qué año llegaron los españoles a México, pero un poco después. Esa Biblia la tradujo, ¿dónde está su nombre? Casiodoro de Reina. No tengo el nombre aquí. Sí, ya lo vi. Casiodoro de Reina la tradujo al español. Y unos años después, 40 años después nomás, la revisó Cipriano de Valera. Y esa es la Biblia que tenemos hasta hoy, que es la Reina Valera, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera.
cada Biblia, esto sí quiero hacer mención, que cada Biblia que va saliendo nueva, por ejemplo la Reina Valera 2000, ¿quién sabe cuál es la versión más reciente? 25. No, no, bueno, no sé, tal vez. Bien, hay algo que se llama Sociedad Bíblica, que se encarga de vigilar que se hagan bien las traducciones. Hay una traducción que se llama del Nuevo Mundo, ese no es de la Sociedad Bíblica, que ahí le pusieron ahí lo que mejor les pareció. Bueno, cada Biblia que se traduce más o menos cada 30 años, digamos. Cada una que se traduce, no se traduce de la Biblia anterior, se traduce de los textos originales más antiguos disponibles. Entonces, la 95 debe ser la última, por eso los concursos bíblicos hasta el día de hoy son de la 95. Se toman los manuscritos más antiguos que están disponibles y de ahí se hace la traducción con palabras más modernas para que podamos entenderlas. Bien, esa es la Biblia del oso. Hoy existen más de 3.600 idiomas, es decir, la Biblia ha sido a más de 3.600 idiomas, imagínense cuántos idiomas. No, yo creo que no sabemos ni los nombres ni de 50 idiomas, yo creo, pero más de 3.600 idiomas. Aplicaciones del celular permiten tenerla gratis, como la mía, pues no pagué nada, de aquí la bajé. Esto ha acercado la Biblia a todos, pero también ha aumentado el número de interpretaciones. Sí, ahora todos tienen Biblia y algunos le entienden una cosa, otros le entienden otro. Como todavía está el sol, vamos a verlos. Miren, ahí está. Luego ponen eso de chiste, ¿no? Que yo buscando en la Biblia y algo, donde dice que al que madruga Dios lo ayuda y cosas así. Bueno, vamos a leer muy rápidamente los puntos que son para una buena comprensión de la Biblia, porque yo puedo entender una cosa y luego a veces lo hacemos. ¿Quién lo ha hecho en su casa que, a ver, dice Gaby, a ver a sus hijos, a ver, voy a leer un versículo y cada quien lo va a explicar y uno dice una cosa y dice otra? No sé si lo hayas hecho, pero sí me lo imagino. Bueno, eso sucede en cualquier familia adventista y cada quien puede decir una cosa diferente. Pero hay unas pautas para tener una buena lectura o una buena comprensión de la Biblia. Vamos a verlas muy rápidamente. Siguiente. Ahí hay que darle. Va a estar muy chiquito, pero primero hay que ver el contexto histórico y cultural. Es decir, en qué condiciones escribieron un libro y cuál era la cultura que imperaba en ese tiempo. Por eso es bueno, por ejemplo, ver películas de la época bíblica, porque uno comprende que la vida no era como la vida ahorita. Es importante ver cómo vivía Moisés, por ejemplo, o cómo vivía Abraham, para comprender a la gente de aquel tiempo. Contexto histórico y cultural. Siguiente. Género literario. No todos los libros de la Biblia son iguales. ¿Qué tipos de escritos hay en la Biblia? Poesía, historia, profecía. Y dentro de los libros, por ejemplo, dentro de los evangelios hay varios tipos también. Encontramos parábolas, encontramos también relatos históricos. El problema es que el que escribió eso no lo vivió. Por ejemplo, ahí tenemos los relatos de Lucas. Lucas hizo la interpretación. Bueno, hay que comprender qué tipo de libro es el que estamos leyendo. Por ejemplo, y voy a hacer el ejemplo más sencillo, en el libro de Apocalipsis, yo puedo abrir el libro de Apocalipsis y veo que unos alacranes con cara de humano, y era un ejército de ellos, y decimos, qué cosas tan feas vamos a ver dentro de muy poco tiempo. Sin embargo, es un libro profético que está escrito en forma de poesía. ¿Sí saben que el Apocalipsis es un poema? Bueno, y es un libro profético que usa muchos símbolos. Eso estamos estudiando este trimestre en la escuela sabática. Entonces, no necesariamente, bueno, no, lo voy a decir categóricamente, no va a haber,
Eso es si no me equivoco, es de la cuarta trompeta, eso ya sucedió. No hubo escorpiones con cara de humanos. No, se refería a los ejércitos básicamente de Atila, por ejemplo, que allá en la región de Asia arrasaron con el Imperio Romano, etcétera. A eso se refería. Entonces, hay que comprender el género literario para que luego no tomemos un pedacito, y voy a decirlo otra vez, de Apocalipsis y nos imaginemos cosas. ¿Sí? Porque si está hablando con símbolos, pues son símbolos que representan algo. Bien, siguiente. Lengua original y traducción. ¿Qué quería decir en la lengua original? Y yo ahorita decía que en los rollos originales no encontramos la palabra libro, porque no existían los libros. Entonces no viene la palabra libro. El que Casiodoro de Reina, al traducirla, pues decía rollo, no, pues le voy a poner libro para que me entiendan. Es necesario saberlo, porque si no, nos imaginamos libros, y si no, nos imaginamos rollos, no es lo mismo. Bueno, siguiente, el contexto literario en que fue escrito. Volvemos a lo mismo, la época en que fue escrita y quién lo escribió. Si le escribió un pastor de ovejas como el profeta Amós, o si lo escribió un escriba como Esdras, o si lo escribió un predicador como Pablo. Es necesario saberlo para comprenderlo bien. Siguiente, intención del autor. ¿Por qué lo escribió? ¿Qué nos quería enseñar? ¿Por qué consideró importante escribir eso? Porque no es texto ilimitado, cada quien escribió lo más importante, como si usted hiciera una carta a un miembro de su familia, le está contando cómo está. No va a escribir 1000 páginas, no, nada más lo más importante. También los autores bíblicos así lo hicieron. Siguiente. El contexto canónico, es decir, toda interpretación debe considerar a la Biblia como una unidad. Es un solo libro, y cada libro, aunque sea diferente, está formando parte de un todo. Hay que tener eso en cuenta. Por eso yo mencionaba que Jesús validó otros libros al citarlos. Bueno, no hay que olvidarnos de que no aislemos versículos, forman parte de un todo. Siguiente. Tradición y enseñanza de la iglesia. Fíjense que como adventistas sobre todo decimos, no, tiene que haber un versículo de la Biblia que sustente lo que tú estás diciendo. Susténtalo. Y Jesús dijo a Mateo 4, escrito está. Y tiene que decir, escrito está, tiene que estar escrito, si no, no te voy a hacer caso. Bueno, eso no es totalmente correcto. Sí hay versículos que hablan de que Dios se revela por medio de los profetas, pero no escritos, sino lo que dicen. Entonces, el sentido común también toma parte en algunas decisiones de la iglesia. No necesariamente tiene que estar escrito. O sea, ¿dónde dice que el culto joven debe empezar a las 6 de la tarde? No dice en ninguna parte, pero sabiamente la iglesia lo ha decidido porque es la hora que se va ocultando el sol y para terminar el sábado aquí en el templo, etcétera. Di un ejemplo muy sencillo. Siguiente. Y último. Aplicación actual. A eso le llamamos hermenéutica, la hermenéutica. Y ya con esa palabra ya nos andamos impresionando a 2 que 3. Bueno, sí, pero a ver, ¿tú sabes de hermenéutica? Y dice el otro, no, yo no sé de hermenéutica. Bueno, ¿cómo el mensaje que se escribió hace 2000 años funciona para nuestras vidas hoy? Hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, esos son 8 puntos muy sencillos para una correcta aplicación de las Escrituras. ¿Será que todas las iglesias toman esto en cuenta para sus doctrinas? Yo creo que no, porque lo hemos visto. Algunas iglesias toman más en cuenta lo que dicen sus líderes que lo que dice la Biblia. Lo hemos visto. O si no, hay quienes dicen, no, pero el Antiguo Testamento es antiguo, ahorita estamos con lo nuevo.
No, la Biblia es una unidad. Entonces, que nuestra interpretación bíblica sea basado en bueno, no es porque esto sea la verdad absoluta, ¿verdad? Pero son unos ejemplos de pautas que debemos de tomar para comprender la Biblia, y así que Dios nos vaya uniendo, no que nos vaya separando, porque a veces parece que mientras más sabemos, pues más nos dividimos. No debía de ser así, porque servimos a un solo Dios y es una sola interpretación. Bueno, debería serlo. Que Dios los bendiga. Agradecemos a nuestro hermano Gilberto por este tema de esta tarde, y pues yo creo que como adventistas corroboramos y confirmamos que estamos en la verdad y que hay que seguir estudiando nuestra Biblia para seguir reforzando nuestra fe. Y para despedir este programa los invito a colocarnos de pie para entonar el himno número 550, Día Santo del Señor. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, el testigo allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundana, de santa adoración, con Jesús en comunión, de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Este sábado, Señor, sello santo de tu amor. Este sábado, Señor, sello santo de tu amor. Amén. ¿Nos puedes despedir, Gil, con una oración? Hermanos, es muy probable que no nos volvamos a ver aquí reunidos hasta el próximo sábado, así que los invito a arrodillarnos para tener la oración final. Padre Celestial, te agradecemos por esta semana que termina, porque por tu amor nos encontramos en este lugar. Gracias porque has sido bueno con nosotros, nos das nuevas oportunidades, nos das nuevos días, Señor. Y ahora que va a comenzar una nueva semana, nos ponemos en tus manos para que tú nos acompañes, que tú nos guíes. Señor, también te pedimos muy especialmente por los miembros que no están aquí con nosotros. Algunos tienen problema de salud, otros no están en la ciudad, otros se encuentran ocupados con responsabilidades importantes. Señor, donde quiera que se encuentren, te pedimos que tú los bendigas, que puedas acompañarlos y que puedan sentir tu presencia, al igual que nosotros. Quedamos en tus manos ahora y te pedimos fuerza para enfrentar cada día con sus tentaciones y sus problemas. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.
Hermanos, este ha sido el programa de la Sociedad de Jóvenes, que espero que tengan una bonita semana, que Dios les bendiga grandemente y que sea de bendición para cada uno de ustedes. No sé si hay algún anuncio. No tenemos anuncios.